lugares. Y vamos a iniciar, como hacíamos, cantando un himno. Le invito a que tome un himnario y busquemos juntos el himno 320. Himno número 320. Y vamos a lograr a través de este himno al Señor que nos haga conocerle más en esta noche. Himno número 320, Guaramá hermosa.
Señor, aquí estamos, más que en un salón o en un lugar. Sabemos que estamos por tu gracia en el gran refugio de tu paz. Tú eres, Señor, nuestra roca fuerte, nuestro castillo, nuestro refugio. A ti podemos acudir en todo momento. En ti podemos descansar y confiar. Y a ti venimos, Señor, como lo has prometido, que todo aquel que esté trabajado y cargado pueda acudir a ti y tú le darás descanso. Aquí estamos, Señor, con nuestras fatigas, con nuestras luchas, cada uno de nosotros. Pero qué bueno, Señor, saber que cuando la gente cambia, tú nunca cambias, Señor Jesús. Eres el mismo. Queremos hoy conocerte más. Oramos que seas ayudándonos en este tiempo a ser claros, a ser fieles a tu palabra y a llevarla a una aplicación a nuestras vidas, que nos lleve a estar más seguros, más confiados en ti. Por esto oramos suplicando tu bendición. Amén. Iglesia, les invito a que ahí, como estamos en pie, abramos nuestras Biblias. Si no saben la Biblia, hay 2 copias impresas. Vamos a Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. San Juan 1:1. Juan capítulo 1, versículo 1. Leo para ustedes la palabra de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pueden tomar asiento. Estamos desarrollando hace un par de reuniones de oración el tema de la deidad de Cristo. La deidad de Cristo. Como el pastor nos enseñaba el domingo pasado, sucede que nos acostumbramos a nuestro Salvador. Y el propósito de la Escritura, si estudiamos este pasaje y lo entendemos un poco más esta noche, es desacostumbrarnos de Cristo y ver su majestad. Desde donde esté, un vislumbre en esta noche, que podamos ver de la gloria y majestad de Cristo. Ese es el propósito de esta enseñanza. El tema del Evangelio que estamos nosotros leyendo en Juan 1:1, el Evangelio según San Juan, es enfocarse en la deidad de Jesús. Él es una persona dentro de la cual distinguimos 2 naturalezas. Era verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios. Y el enfoque del Evangelio de Juan lo vemos desde su introducción, a diferencia del Evangelio de Mateo, que empieza con una genealogía mostrándonos el linaje humano de Jesús, trazando esa ruta hasta la Biblia, hasta Adán, hasta el inicio. A diferencia de Mateo, Juan lo que hace es enfocarse en nuestro Señor Jesucristo como Dios. Y hoy vamos a ver en este primer versículo del Evangelio según San Juan al menos 4 cosas. Vamos a ver la majestad de Cristo cuando nos dice en el principio. Luego vamos a ver su obra cuando nos muestra que era el Verbo. Luego veremos su intimidad con el Padre cuando nos dice que era con Dios. Y luego vamos a ver su identidad cuando nos dice que el Verbo era Dios. Vamos a empezar con la majestad de Cristo. En primer lugar, cuando se nos muestra estas primeras 3 palabras, en el principio. En el principio. Esta palabra es una bendición para nosotros, el principio, porque hay una filosofía en este mundo que enseña que la historia no es lineal, es decir,
que no tiene un principio y un final, sino que es cíclica. Y esa es la que el predicador en Eclesiastés demuestra o denuncia, cuando dice que sale el sol y se pone el sol, sale el sol y se pone el sol. Es el mundo diciéndonos, la historia no tiene realmente un principio y no vamos a ningún lugar. Somos un accidente y todos los días sucede lo mismo. Hay un ciclo que no tiene ningún propósito, no hay ninguna mente inteligente guiando la historia. Pero aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, hay un principio. La historia no es un ciclo infinito de repeticiones. Hay un principio. Y en el principio era el Verbo, era nuestro Señor Jesucristo. Es decir que por más caótica que parezca la historia, por más desordenado que parezca este país, o la historia humana parezca algo que está al azar, accidentada, hay alguien que está llevando un guión. ¿Qué es lo que tiene una historia? Un principio, un nudo y un desenlace. El Señor está en el principio, creando la historia, creando este universo. Él está supervisando cada detalle de ese nudo y lleva toda esa historia a un desenlace. Y entre esos dos puntos que nos dice Apocalipsis que está, yo soy el alfa y el omega. ¿Quién dice eso? Nuestro Señor Jesucristo, el principio y el fin. Él está en el principio, y ¿quién va a terminar la historia humana? Nuestro Señor Jesucristo en su regreso. Va a consumar todas las cosas y va a darnos ese reino que Él preparó para nosotros. Y Él está en el centro de la historia, en el centro de la historia. ¿Cuál es el hecho histórico más importante que haya ocurrido en esta tierra? Alguien podría decir la Segunda Guerra Mundial, o que Napoleón fue derrotado y no pudo seguir conquistando. Pero realmente el hecho más importante de la historia humana es la crucifixión de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué nos muestra la palabra de Dios acerca de ese hecho histórico? A gente miserable, pecadora, pecando, haciendo lo que quería, siendo responsable de sus actos, pero a la vez que nos muestra que todo lo que le hicieron a Jesús sí fue de su mal corazón, pero ya estaba escrito que iba a suceder de esa manera. Las escupas, los insultos, el desnudarle, el insultarle, todos esos actos malvados ya estaban en las profecías, detallados, con lujo de detalles. ¿Qué nos está diciendo el Señor aquí? Yo estoy en control de la historia, en cada detalle. Estoy en el principio, estoy en el nudo y voy a terminar la historia. Pero hay mucho más en esta palabra, en el principio. Los griegos, esa es una de las ventajas de las sociedades prósperas, a lo que nos dedicamos, bueno, no Colombia, pero las sociedades en desarrollo o desarrolladas, tienen tanto dinero que no se preocupan ya por qué van a comer mañana. Ese tema de supervivencia está superado y empiezan a explorar el espacio, el ADN, a preocuparse de los grandes misterios de la vida, porque ya lo otro lo tienen resuelto. Lo mismo sucedió con los griegos, según una historiadora. Estaban ya tan prósperos que se dedicaron a pensar en las cosas profundas. ¿Qué es la realidad? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? ¿De dónde venimos? Hacer preguntas que podemos llamar filosóficas. Y una de las preguntas que ellos hacían es: ¿cuál es el principio que rige toda la realidad? ¿Qué es lo que determina la realidad? Y es lo que ellos llamaban el arco. ¿Cuál es el arco que rige todas las cosas, este mundo que nosotros vemos, este universo? Y de esa palabra griega arco tenemos palabras en español como arcángel. ¿Qué es lo que es un arcángel? Hay ángeles, hay un arcángel que está por encima de los ángeles, un ángel jefe, por así decirlo. ¿O qué queremos decir con archienemigo? Hay un enemigo y hay un enemigo que está por encima de todos los enemigos, le llamamos archienemigo. O en la Iglesia Católica hay obispos y ponen arzobispos, es decir, un obispo que está por encima de los demás.
Y esa palabra fue lo que tenemos en Juan 1:1, en el principio, en ese momento jefe, ese principio fundamental que rige todas las cosas. Nos dice aquí Juan, inspirado por el Espíritu Santo, el ser que funda toda la realidad, que da origen a todas las cosas, el supremo monarca del universo, por quien son todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra. En el principio es nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos está mostrando aquí el apóstol Juan. Y es lo que nos dice más adelante en el capítulo 17, cuando Jesús ora al Padre. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, ya Jesús tenía una gloria. Ya Dios el Hijo tenía una gloria que gozaba con Dios el Padre. Y vamos ahora a nuestro segundo punto. Vamos a ver la obra de Cristo. Está en esa palabra, el verbo. En el principio era el verbo. ¿Cuál es el sinónimo con el cual podemos traducir verbo? Es palabra. En el principio era la palabra. Es decir, que Dios nos da su palabra, nos da su Hijo, que es la palabra encarnada. Y es la palabra encarnada, el protagonista de la palabra escrita, de la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos. ¿Y qué es lo que hace una palabra? ¿Qué sucede cuando usted lanza una palabra? Usted tiene un pensamiento, tiene algo que quiere expresar y lo manifiesta a través de su boca con la palabra. Eso es lo que hace Dios a través de Cristo. ¿Cómo nos revela Dios su mente? ¿Cómo nos revela Dios su carácter? Si esta creación revela atributos de Dios, pero la manera más precisa, más exacta, más fiel como Dios se revela a sí mismo, más plena, es a través de su Hijo, de la palabra, del verbo. Solo podemos conocer a Dios el Padre como se ha revelado en Cristo, en su oficio. ¿Qué es lo que nos dice Lucas al nacimiento del Señor Jesús? Que Él nos viene a visitar con entrañable misericordia, entrañable misericordia. Y la idea es como la de una madre que ve a su hijo que lo van a partir con una espada, como sucedió con Salomón cuando iba a partir ese bebé. ¿Qué sucede con la madre del niño? Se le remueven las entrañas. Y eso nos dice la palabra de Dios, que hace Dios con su Hijo. Él, por así decirlo, se remueven sus entrañas por los que Él escoge y nos muestra su entrañable misericordia a través de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Él es la palabra. Él, como dice más adelante, aquí en el primer capítulo de Juan, versículo 18, a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él, el verbo, la palabra, le ha dado a conocer. Es decir, que aquí está Dios comunicándose con nosotros a través de términos audibles. O lo que dice Hebreos 1, del 1 al 2. Dios habló de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero en estos posteros días, ¿cómo nos ha hablado? Por el Hijo. O alguien lo tradujo, el Hijo, como si el Hijo fuera el lenguaje de Dios. Entonces se comunica muy bien en español. Si lo ponen a hablar en inglés, no habla muy bien en inglés, o no lo conocen. ¿Y qué nos está diciendo el texto en Hebreos 1, del 1 al 2? Como Dios se comunica con nosotros, su lenguaje es el verbo, es la palabra, es a través de su Hijo. Él es el que lo proclama, Él es el que lo predica. Cristo es el portavoz del Padre. Así como las Escrituras revelan la mente de Dios, expresan su voluntad. Eso es lo que el Señor Jesús ha hecho por el Padre, como dice Jesús a Tomás: el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. Lo dice a Felipe, perdón, el que ha visto a mí, me ha visto al Padre.
Él es el que lo revela en detalle, el que lo explica de una manera clara. Y ahora vamos a nuestro tercer punto, la intimidad de Cristo. Cuando nos dice, y el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Aquí hace algo el Espíritu Santo, nos distingue al Verbo de Dios el Padre. Y luego nos dice que el Verbo es Dios. Tanto el Padre como el Hijo son Dios, pero son dos personas distintas. No es el Verbo en Dios, sino que el Verbo y Dios son dos personas distintas. Es la palabra Dios el Hijo y Dios el Padre. Son dos personas distintas. Pero hay mucho más. Cuando nos dice, y el Verbo era con Dios. Y es una intimidad de esa palabra con. Esa palabra con nos dice que había la más estrecha relación, intimidad entre Dios el Padre y Dios el Hijo. Es como si estuvieran mirando cara a cara. Dios el Padre con Dios el Hijo. El Hijo estaba con Dios el Padre en el consejo eterno de redención, cuando el Padre estaba escogiendo quiénes habían de ser salvos. Ahí estaba el Hijo con Él. Cuando Dios estaba creando todas las cosas, ahí estaba el Hijo con el Padre creando todo por medio de Él. Y mientras Él estaba en la tierra, mientras Él estaba hecho carne, nos dice la palabra de Dios que Él seguía estando en el cielo como Dios. El Hijo nunca se despega de su Padre, está en una íntima relación con Él. Pero más allá de íntima relación, también ese con puede traducirse como hacia. Es decir, el Hijo vive para el Padre. Es una devoción perpetua del Hijo hacia el Padre, una tendencia continua, eterna, del Hijo hacia el Padre. Y eso es lo que nos revela el Hijo aquí en la tierra. Todo lo que Él hacía era para que el Hijo fuera glorificado, para que el Padre fuera glorificado en el Hijo. Eso es lo que el Hijo vino a hacer, agradar a su Padre, hacer el contentamiento de su alma. Es como Enoc, que caminó con Dios, vivió en una comunión íntima con Dios, Enoc. Y lo mismo sucede con nuestro Señor Jesús. Vive una vida continua hacia el Padre, delante del rostro de Dios. Dice un teólogo que lo que los serafines no querían ver en Isaías 6 era esa íntima relación entre la Trinidad. Es como cuando un pastor ve besar a una mujer con un hombre, el matrimonio. Lo que hacen siempre es bajar la cabeza porque es un momento muy sagrado, la intimidad entre dos personas que se aman. Lo mismo podríamos decir de esa Santísima Trinidad. Hay una íntima comunión entre ellos, sagrada. Pero lo maravilloso es lo que leemos también en Proverbios 8. Quiero que hagamos a Proverbios 8, porque aquí tienen aplicación en esta noche. Proverbios capítulo 8, versículo 30. Con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Aquí está hablando la sabiduría personificada. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo que es la sabiduría de Dios? No Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Y qué producía la sabiduría en Dios? Delicia. Algunas traducciones como la Biblia de las Américas lo traduce de esta manera: yo estaba junto a Él como arquitecto. Recuerden, por medio de Cristo fueron creadas todas las cosas, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Ven, el Verbo era con Dios. Fui su delicia todos los días. Yo era su constante fuente de alegría.
Yo era su continua alegría, disfrutaba estar siempre en su presencia. Día tras día me llenaba yo de alegría, siempre disfrutaba estar en su presencia. Allí estaba yo como hábil trabajador, lo hice sentirse feliz todo el tiempo. Yo era su alegría cotidiana y jugaba en su presencia todos los días. ¿Ven cuál es la fuente de alegría del Padre? Es como en ese monte de la transfiguración oímos de esa voz del cielo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Desde toda la eternidad me deleito en mi Hijo. Y ahora la pregunta para usted, si es creyente: ¿es Cristo su continua fuente de gozo como lo es para el Padre? Dice 1 Pedro 2:6: he aquí pongo en Sión piedra del ángulo escogida, preciosa. Y luego dice que para usted lo que cree, también esa piedra es escogida y preciosa. Es decir, compartimos la opinión con el Padre acerca de su Hijo, que Él es deleitoso, que Él es nuestra fuente de gozo. O eso debería ser para nosotros los creyentes. Su gracia, la gracia de Cristo, su entrañable misericordia, es suficiente para usted en medio de sus diferentes hornos donde Dios lo pone para probar su fe. ¿Cómo podemos nosotros, si el Hijo no es su constante fuente de deleite, si muy fácilmente su gozo es arrebatado y fácilmente puede entrar en ansiedad, en olvido de Cristo? ¿Cómo podemos nosotros hacer de Él entonces nuestra fuente continua de alegría, como lo es para el Padre? Miren lo que dice el versículo 32, desde el 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Dios, el Hijo, comparte su deleite con nosotros, que tenemos su imagen. Él no puede compartir su deleite con un animal que no tiene intelecto, que no tiene emociones, que no tiene esa imagen de Dios, pero Dios ha impreso esa imagen en nosotros. ¿Para qué? Para deleitarse con nosotros, compartir el gozo de conocer a Cristo y hacerlo a Él nuestra fuente continua de alegría. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Versículo 32 de Proverbios 8. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y ser sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado el varón, el hombre que me escucha, velando mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. ¿Cómo empieza todo esto? Ahora pues, hijos, oídme. Tenemos que escucharle a Él. Tenemos que verle a Él cara a cara en el espejo de la palabra de Dios. Cuando usted abre la Biblia, está abriendo la palabra de Cristo, está abriendo la boca de Dios, que le va a testificar de su Hijo. Es así como comienza el deleite en Él, oyendo esa sabiduría, velando a sus puertas, cada día abriendo la palabra, escudriñándola, para encontrar ese deleite en el Hijo. Y así seremos nosotros transformados de gloria en gloria, como en la misma imagen. Y si usted está aquí y no es creyente, o escucha este mensaje y no es creyente, hay un pasaje donde se menciona el verbo de Dios, que es aterrador, y quiere al Espíritu Santo aterrarlo esta noche. Apocalipsis 19:13 nos muestra la segunda venida de Cristo y usa el título que leemos a continuación. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Por qué estaba esa ropa teñida en sangre? Por lo que dice Isaías. Dios el Hijo, pisando en el lagar de la ira de Dios todas las uvas, es decir, todos sus enemigos, aplastando a sus enemigos y tiñendo sus vestidos de sangre.
de la sangre de todos aquellos que menospreciaron la sangre del Verbo de Dios, la sangre del Hijo. Y la aplicación es muy sencilla para usted si no es creyente. Si usted menosprecia la sangre de Cristo, su sangre va a salpicar las vestiduras del Verbo de Dios en su segunda venida. Si esto es una ilustración, pero si esta es una ilustración, la verdad, la realidad es mucho más aterradora. Ser aplastado para siempre en el infierno por los pies todopoderosos de Dios el Hijo, para siempre, por los siglos de los siglos, por menospreciar su sangre, tener como inmunda la sangre derramada en el Calvario, por menospreciarlo y ser sabio en su opinión. Así que la invitación es a que se arrepienta de sus pecados y crea en Él, para que ese Verbo sea su mayor consolación y no su mayor pesadilla. ¿Y qué podemos nosotros concluir? Sino leyendo Juan 1:1, la última cláusula: y el Verbo era Dios. Y ese era quiere decir que antes era, pero ya no es. No, si vemos más adelante al Juan el Bautista, dice que este era el que es antes de mí, es antes de mí. Es decir, que ya estaba existiendo antes de traer al mundo a existencia, ya era antes de crear todas las cosas. En resumen, nuestro Señor Jesucristo es un ser eterno, es y sigue siendo nada menos que Dios mismo, coigual con el Padre, coigual con el Espíritu Santo, desde toda la eternidad. Vamos a terminar en oración. Señor, queremos darte gracias por Juan, por esta introducción que Juan nos dejó en su Evangelio. Oh, gracias por ese Verbo que nos manifestó tu misericordia, tu gracia, tu compasión, tu amor. Oh, que Él sea nuestro constante deleite, no importando nuestras circunstancias, nuestras dificultades. Siempre hallemos en Él una continua razón para estar contentos, para estar gozosos, como lo que estamos aprendiendo en la carta a los Filipenses. Oramos mediante Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar cantando un himno para luego pasar al tiempo de intercesión. Himno 323. Y vamos a alabar a nuestro Señor Jesús porque cuando estábamos lejos de nuestro Padre, Él vino a buscarnos y a salvarnos. Himno 323. Lejos de mi Padre Dios.
acercamos a ti por medio de ese único mediador entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es la puerta, Él es ese velo que fue rasgado de arriba hacia abajo para que pudiéramos nosotros entrar en ese lugar santísimo, a traerte oraciones, ofrendas, a traerte cánticos, a ofrendarte nuestro tiempo, nuestras vidas. Nada de eso sería posible. No podríamos hacer sacrificios aceptos si no fuera por nuestro Señor Jesucristo y por su obra en la cruz, que fue aplicada a nuestras vidas. En su nombre nos acercamos para darte gracias por nuestra vida física, por sostener nuestra salud, sostener nuestros cuerpos y darnos, Señor, las fuerzas, la energía para acercarnos hasta este salón e interceder y orar. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo, que siempre está ahí fortaleciéndonos, llenándonos de poder, de gracia, de guía durante todos nuestros días. Oh, gracias te damos, Padre, porque Él es la respuesta a esa promesa que Jesús hizo a nosotros, de que iba a ser recibido en los cielos, pero que iba a enviarnos al Espíritu Santo que hoy está morando en nuestras vidas. Gracias te damos también por cada uno de los favores que hemos recibido. Gracias también por la vida de Ángela Páez, por la sanidad de su cáncer en estado terminal. Señor, nosotros pedimos que si aún hay cáncer en esta chica, en esta mujer, tú seas sanándole por completo, tú seas sosteniéndole. También traemos ante ti peticiones por el reino de los cielos. Clamamos que sea extendido tu reino en Colombia. Oramos por este proyecto de El Porvenir. Pedimos, Señor, que como iglesia podamos cumplir primeramente a Cristo y a estas personas con una enseñanza fiel de la palabra de Dios. Oramos, Señor, que a pesar de las dificultades, de los tropiezos que pueda haber en el camino, tu palabra, Señor, no tenga estorbo para llegar hasta esas personas y que ellas puedan conocer a Cristo. Clamamos también por el proyecto Antioquía. Clamamos que en los diferentes municipios que componen este departamento puedan levantarse iglesias fieles a tu palabra. Iglesias, Señor, que quieren agradarte y quieren hacerlo, quieren adorarte como tú demandas en tu palabra, que seas adorado. Señor, pedimos por los pastores, diáconos, líderes, que podamos tener como creyentes un buen final. Oh, clamamos, Señor, que nos des un corazón limpio, un espíritu recto dentro de nosotros, que seamos creciendo, así como nuestro Señor Jesús nos enseñó, que aprendamos de Él, que es manso, que es humilde de corazón. Así seamos nosotros creciendo en esa humildad, haciéndonos como niños, humillándonos, porque tú prometes que el que se humilla será exaltado, el que se enaltece a sí mismo será humillado. Señor, que seamos nosotros, no como aquellos que les gusta ocupar los primeros lugares, sino que ocupemos el último lugar y no seamos, oh Señor, anhelando para nosotros vanagloria, reconocimiento en lo que hacemos. Clamamos por que estos
jóvenes y mujeres que se congregan o que asisten cada 15 días al barrio El Porvenir, también se congreguen con nosotros como iglesia, el domingo, el día del Señor. Te pedimos por los padres de nuestra congregación que están enamorando a sus hijos de Cristo, de su palabra, que sean estos varones esposos semejantes a Jesús. Oramos también por las mujeres, que sean esposas semejantes a la iglesia, sujetas a su marido en todo. Oh Señor, pero pedimos que Cristo siga siendo asombroso ante nuestros ojos. Oh Señor, que como dice ese himno, si olvido de Getsemaní, si olvido de tu sufrimiento agudo allí, si nos olvidamos de tu cruz, si nos olvidamos del Evangelio, oh Dios, nosotros pedimos que nos hagas ver la cruz de Cristo en las páginas de la Biblia y renueve nuestra admiración por Él. Señor, nosotros oramos que este sábado pueda ser llevado con sabiduría, con gracia, esa enseñanza a los adolescentes sobre la imagen de Dios en nuestras vidas, sobre el propósito para el cual tú nos has creado. Y esas ideologías, esas mentiras del diablo acerca del género, acerca de tanta mentira que se está promulgando en esta tierra, sea, Señor, contradicha, sea combatida por la palabra de Dios, por esta espada. Yo le pido que es tu palabra, Señor, y clamamos por la serie que se está desarrollando en la carta de Pablo a los filipenses, que nos sigas allí enseñando a vivir una vida cristiana más madura. Y oramos por esta serie temática, comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las Escrituras. Podamos ver libro tras libro a la gloria de Cristo, pero también esas aplicaciones para un crecimiento en santidad y semejanza a Él. Señor, y pedimos que esta iglesia toda se una en servicio, seamos como un solo hombre, de un solo sentir, de un solo corazón en nuestro servicio a Cristo, un solo propósito, sea lo que nos movilice. Y traemos también peticiones de conversión. Traemos delante de ti a la nieta de Rocío, Isabela. Señor, pedimos que esta niña sea siendo salvada, encontrando ese gozo, ese grande gozo que solamente en Cristo podemos encontrar, pueda entrar en ese gran refugio de la paz de Dios. También pedimos por las fuerzas a Magdalena, salud de Carolina. Oramos por salud de Patricia Narváez, que pueda ella tener su cirugía de manera exitosa. Oramos por la salud de Diana Colorado, que tú le fortalezcas, le llenes de fuerzas para continuar sirviéndote, Señor, como lo hace fielmente. O clamamos también por la salud de Ruth Mancilla. Tú conoces, Dios, sus quebrantos, sus dificultades. Oramos por su sanidad. Y la sanidad también de Dila Miranda. Señor, nosotros clamamos que seas quitando estos aguijones de los cuerpos de estas hermanas. Pero Señor, si tu respuesta es no para estas personas, nosotros oramos que nos sea fortaleciendo para bastarnos en tu gracia, para fortalecernos en tu gracia, porque tu poder, oh Dios, se perfecciona en nuestra debilidad, en nuestras enfermedades, en nuestros azotes, en nuestras dificultades. Tu poder se glorifica en nosotros. Señor, también clamamos por la salud de Mercedes, de Noelba, salud de Ever Gómez, un adulto que
padece varias enfermedades. Oramos también por la salud de Mónica Giraldo, que tiene problemas de asfixia. Señor, tú seas dándole esa respiración normal, ese correcto funcionamiento de sus pulmones, sana de toda asma o asfixia, te lo suplicamos. Amén. Vamos antes de continuar, a cantar un himno. El himno Cristo mi camino guió, himno 409. Cristo mi camino guió. Intercediendo por peticiones económicas y otras. Señor, tú eres el creador de esta tierra, no solamente la has creado, sino como dice en Hebreos, tú eres quien las sustentas todas las cosas con la palabra de tu poder. Tú sustentas a cada ser vivo, a cada criatura de esta tierra. Todas están en tus manos, todas dependemos de ti, cada segundo de nuestra vida. Y a ti nosotros traemos peticiones por provisión. Oramos por provisión para hermanos de nuestra iglesia. Tú conoces a aquellos que están en este momento pasando extrema necesidad, pasando trabajos que quizás ninguno conoce, angustias, cobros. Señor, tú lo sabes todo, tú conoces los corazones. Y te pedimos, Señor, que nos des paz en medio de todas estas presiones económicas para pagar, para cumplir con las obligaciones. Y nos des una mente clara, una mente que no se nuble, que no entre en angustia, en depresión, en ansiedad, sino que podamos orar a ti y a
actuar con sabiduría. Clamamos por preservación de empleos de aquellos que están empleados, por clientes para aquellos que son independientes, por provisión para Patricia Narváez, poder pagar sus proveedores y cumplir sus compromisos financieros. Rogamos por la economía de nuestra nación. Pedimos, Señor, que la administración del nuevo ministro de Hacienda, de ese nuevo Consejo de Ministros, sea honesta, sea transparente, sea sabia, sea prudente. Señor, que sean personas que administren a Colombia, así como vemos en tu palabra excelentes administradores, como fue el caso de José. Señor, que tú en tu gracia común des a estas personas inteligencia para hacer bien las cosas y tomar buenas decisiones. Que haya una buena dirección. Señor, pedimos que tú le concedas a Carolina continuar practicando como empleada en la empresa donde ahora está, que preserve el empleo de Magdalena, que tú seas proveyendo a Elia para su arriendo, que a través de su máquina de coser, su trabajo, ella pueda tener ingresos suficientes para su manutención. Señor, y también traemos otras peticiones. Ponemos delante de ti a nuestro país, a nuestra patria terrenal que es Colombia. Señor, con dolor vemos las noticias, vemos la situación en el Meta, en el Caquetá. Señor, vemos a violentos tomándose esas regiones, vemos vacíos de poder en muchos lugares. Señor, y nos duele en el corazón ver ese sufrimiento, ver ese dolor de tantas personas condenadas al hambre, a la falta de electricidad, de conexión a internet, al terror, a la zozobra, al miedo, a no poder dormir, a no saber qué va a pasar. Señor, pedimos por un gobierno que realmente le duela a esos colombianos y actúe a favor de ellos para proteger sus vidas, para traer bienestar, cuidado. Esas personas inocentes están sufriendo a manos de bandidos. Oh, pedimos, Dios, por un gobierno que preste atención a las Escrituras, a tu palabra, la nación que obedezca a tus principios, como lo vemos en la historia, será prosperada. La nación que se ciña a esos principios generales, universales, que hay en tu palabra para los gobernantes, le irá bien. Y pedimos eso para nuestro país. Señor, y ayúdanos a sobrellevar esta actual situación en nuestro país, de una situación de juicio, de azote para todos nosotros. Pero que en medio de todo esto tú des sabiduría a estos gobernantes que están sobre nosotros y que tú los has colocado. Oramos por la salvación de hijos de María Mercedes Castro. Sus hijos son Jessica, Nicolás, Alexander Ramírez. Clamamos, Señor, que este domingo nuevamente podamos encontrarnos en tu casa, en la iglesia, para adorarte. Y Señor, nuevamente rogamos tu bendición sobre esta serie de enseñanzas a niños, adolescentes, a mujeres, que este sábado estarán en el Porvenir, y también en el Limonar. Seas tú bendiciendo esa obra, seas tú prosperando espiritualmente el alma de esas personas que se exponen a la enseñanza de tu palabra. Oramos, Dios, que ahora nos protejas y guardes ya que salimos de este lugar. Todo esto mediante Cristo Jesús. Amén. Iglesia, vamos a despedirnos cantando un último himno. El himno Me Guía, el himno número 407.
Himno 407, me guía Él. Cumpliendo